1 más logaritmo. ¿Qué pasa si tengo un número más o menos un logaritmo? Tengo que convertir en logaritmo ese 1. Entonces, a ver. 1 sobre. El 1 solito. El 1 lo vuelvo logaritmo en base 5 de 5, porque justamente ese es 1. Más logaritmo en base 5 de más 1. El 1, el siguiente 1, el que está en la burbujita, lo vuelvo logaritmo natural de E. ¿Por qué? No te olvides que logaritmo natural de E significa logaritmo en base E de E, ¿no? Logaritmo natural es base E. Pero por si acaso ya derecha. ¿Qué cosa es el logaritmo natural de 1? Luego sigue el logaritmo natural de 5. Sumamos. Sí, los logaritmos se suman. Tienen la misma base. Entonces escribe un solo logaritmo y los números se multiplican. En este caso 5e. Igualito en el otro. Logaritmo natural de e por 5. 5e. Si los logaritmos se suman, los números se multiplican. Ahora aplicamos la propiedad de la inversa. 1 sobre el logaritmo. Escribo logaritmo al revés. Pongo la base 5e y el número arriba 5. Porque es una propiedad de la división. Cuando hay 1 entre logaritmo, el logaritmo se invierte. El otro igualito. 1 sobre el logaritmo natural. Se invierte el logaritmo natural. Ojo, el logaritmo natural es logaritmo en base E. Entonces se invierte el logaritmo en base 5e de E. Porque el logaritmo natural es logaritmo en base E. ¿Qué pasa ahora? Tenemos logaritmo más logaritmo. La misma base 5e. ¿Qué pasa con los números? Se multiplican. ¿Quiénes se multiplican? 5 por E. ¿Cuánto sale todo eso? 1. Porque 5e con 5e son iguales. O sea, todo eso sale 1, sí. Al final de cuentas, todo eso sale 1. Ya, esa es la información. ¿Quién está acá? Ahí. A ver, tenemos, no, bueno, lo que piden, ¿no? Logaritmo, logaritmo en base 2 de X, Z. Ya. A ver, en el primer logaritmo, así en esa lunita, aplicamos definición. X elevado al cuadrado, X es la base, elevado al 2 es un noveno. Un noveno es un tercio al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Exponente con potencia se matan. Exponente con exponente, X vale un tercio. ¿Ya? Muy bien. Ya tengo el primero. En el segundo logaritmo también aplico existencia. Definición. 64 elevado a la z. 2 a la 1 es 2. 64 es 2 a la 6. Ojo, 2 a la 6. Bases iguales, exponentes iguales. Y z vale un sexto. Ahora sí, con esos dos valores reemplazamos en lo que pide. Y lo que pide es logaritmo en base 2 de la división. Voy a dividir aparte, ¿ya? X sobre Z pide. O sea, un tercio entre un sexto. Por la regla de la doble C, por la regla de divisiones, eso sale 2. A ver, divide en tu calculadora si no crees. O sea, cuando tú dudas de algo, mucho dudas, calculadorazo. ¿Cuánto es un tercio? Entre un sexto es 2. Logaritmo en base 2 de 2, 1. Logaritmo en base 2 de 2, 1. Respuesta. Logaritmo en base 2 de 2, 1.
2, 1 sale, ¿no? Ya. Si terminaste, hablen, ¿ah? Para no pasar o no demorar. Un rato, profesor. Ya. Logaritmo en base b de a es 4. En base b de a. Bueno, eso entonces es, A ver, vamos a multiplicar, ¿ya? El logaritmo en base b de c a la cuarta, o sea, el logaritmo que está fuera de los paréntesis, lo voy a repartir. Lo voy a repartir a la suma. Quedaría a por logaritmo en base... Espérate. Ya, logaritmo en base c de a cuadrado, ya ni modo. Por logaritmo en base b de c a la cuarta más b a la cuarta por logaritmo en base c de b cuadrado por logaritmo en base b de c a la cuarta. Logaritmo en base b de c a la cuarta. ¿Qué he hecho? Multiplicar. Ahora vamos a arreglar. El exponente a cuadrado lo paso adelante y el exponente c cuarta también lo paso adelante. También. Igual en el segundo término, el cuadrado y la cuarta, ambos. Los multiplicaría. Sería 8a por logaritmo en base aquí. Los logaritmos que se están multiplicando los voy a cambiar de orden, ¿ya? Primero pongo logaritmo en base BC por logaritmo en base CA. ¿Por qué? Ahorita vas a ver por qué. En el segundo, 4 por 2, 8. 8 por B a la cuarta sería. Por logaritmo en base C de B por logaritmo en base B de C. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Por qué cambié de orden los primeros logaritmos y no estos dos últimos? Bueno, lo que sucede es que, regla de la cadena. C logaritmo de C, B logaritmo de B. Quedaría 8a por logaritmo en base B de C, perdón, de A, más 8b a la cuarta por logaritmo en base C de C, que ese es 1. ¿Qué es 1? Logaritmo en base B de A. Logaritmo en base B de A, el problema dice que es 4. Este logaritmo en base B de A es 4. Por 8a de adelante, 4 por 8a es 32a. Más 8b a la cuarta. Ahí está. 32a más 8b a la cuarta. Uy, ¿y por qué no hay? Así sale, ¿ya? Sale 32a más 8b a la cuarta. Qué raro. Bueno, cópialo nomás. Ni modo, ¿qué hora pasa ahí? Seguro se me equivocó en la A. Me parece que la A es el error ahí. Profesor, ¿no puede cambiar valores? Por ejemplo, Que creo que A es igual a B a la 4. Y entonces eso no lo puedo reemplazar en el ah, 32A. claro, claro, verdad, verdad. Sí, sí, gracias por el dato. ¿Ves? Osh. Logaritmo en base B de A es 4. Si usamos definición, B a la cuarta es A. Verdad, verdad, verdad. Entonces, si la A vale B a la cuarta, sería 32B a la cuarta más 8B a la cuarta. 40B a la cuarta. Ahora sí, 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 sí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy.
Uy, ¿qué pasó? Se atoró esto. Ya. A ver, vamos a escribir más grande. 2 elevado al logaritmo en base 3. ¿De qué número? 8 elevado al logaritmo en base 4 de 3. Vamos a hacer un cambio, ¿ya? Que baje el 3 y sube el 8. Logaritmo en base 4 de 8. Ahora, como este logaritmo que estamos marcando, que estoy marcando en la burbuja, es el exponente de 3, pasa delante del logaritmo. O sea, quedaría 2 elevado al logaritmo en base 4 de 8 por logaritmo en base 3 de 3. ¿Se puede? Por supuesto, que si es exponente pasa adelante normal. Entonces, logaritmo en base 3 de 3 es 1. El 2. El 2. Mira, no, espérate. ¿Qué nos conviene? 4, 2. Ya, no importa. Logaritmo en base 4. Ese base 4 es 2 al cuadrado y el 8 es 2 al cubo. Ambos exponentes, tanto cubo como cuadrado, los vamos a acomodar. El exponente cúbico pasa a multiplicar y el exponente del 2 pasa a dividir. Son las reglas del logaritmo. Y quedaría 2 en base 2. Se matan y quedaría 2 elevado a la 3 medios. ¿Qué cosa es 2 elevado a la 3 medios? El medio es raíz cuadrada. Y el 3 es exponente, 2 al cubo 8. Ah, la verdad que era más fácil entonces ser, bueno, ya nada, nada. Raíz de 8. No pensé que estaba la respuesta así tampoco. Hubiera sido más fácil hace rato cambiar. Ya, está bien. Es lo primero que se nota, ¿ve? Pero sí está bien, ¿ves? Raíz cuadrada de 8. Exprese como logaritmo único. Uy. Ya se me ocurre. Mira, el de arriba, ya primero vamos a arreglar arriba. El x cuadrado, borro su cuadrado y lo paso adelante. Ya, ahora vamos a hacer algo mágico, ¿ya? El logaritmo de arriba lo bajo, o sea, lo invierto. Y si lo inviertes, el x se vuelve base y la a es número. Y el logaritmo que está abajo, el logaritmo que está en la burbuja, sube, se invierte. Por lo tanto, sería el logaritmo en base x de raíz a b. ¿Ya? El logaritmo de arriba baja, el logaritmo de abajo sube. Y si se invierte el logaritmo, se invierte el número y la base. ¿Sí o no? Porque esa es una de las 20.000 propiedades que hemos visto. ¿Qué hago ahora? Cambio de variable, cambio de base. Tengo logaritmo de x, perdón, logaritmo en base de x arriba y logaritmo en base de x abajo. Entonces, todo eso lo cambio por un solo logaritmo, donde la a que está abajo se vuelve la base y la raíz de AB es el número. Todo menos 1. Ahora el 2 lo regreso aquí, lo regreso al número, que sería el cuadrado, obviamente, el 2, y cuadrado con raíz se mata, quedándote el logaritmo en base a de a por b menos 1. Esa clave no hay, profe. Ah, muy bien. A por b. Tengo un producto. Entonces el logaritmo se separa en dos. Logaritmo en base a de a más logaritmo en base a de b menos 1. Logaritmo en base a de a es 1. 1 más logaritmo en base a de b menos 1. Se matan los unos y te quedaría el logaritmo en base a del número b. Ahora sí, esa es la solution. Mira, lo interesante del problema. Hay dos logaritmos, los cuales los he invertido, ¿ya?
Profesor, ¿qué hizo con el logaritmo en base X a? Cambié de base. ¿El logaritmo en base X a? No, los dos logaritmos, no solo él, sino el de arriba también. Ambos logaritmos tienen la misma base X. ¿Qué he hecho? Cambio de base. Borro el logaritmo X y pongo un solo logaritmo en base del de abajo, porque es la propiedad de cambiar de base. Sí, ¿qué he hecho ahí? Cambiar de base. Sí se puede, ¿ah? Cuando tú tienes una división de dos logaritmos con la misma base, borras eso y dejas la A abajo y la raíz de AB arriba. Así. Esto se llama cambio de base. Ten cuidado en esa operación. Eso es lo que pasó con el logaritmo, cambio de base. Calcule A por B por C. A por B por C. Vamos a aplicar definición, ¿ya? Como los tres logaritmos están separados, pensé que se estaban multiplicando, están separados. Definición para cada uno. B es igual a A elevado a la C. En el segundo logaritmo C es igual a A elevado a la B. Perdón, B elevado a la A. B elevado a la A, poniendo ahí. Y en el tercero A es igual a C elevado a la B. Entonces hay que escoger con cuidado. No hacer un sistema de ecuaciones. ¿Alguna ventaja? Ah, ya será. ¿Sabes qué? Más fácil. Si yo multiplico, mira. Si yo multiplico logaritmo en base A de B por logaritmo en base B de C por logaritmo en base C de A, eso es igual a A por B por C. ¿Por qué? Porque cada logaritmo, el primero vale C, el segundo vale A y el tercero vale B. ¿Qué hago? Se multiplican. ¿Ya? He multiplicado los tres logaritmos. Si multiplico los tres logaritmos, se multiplican los tres resultados. ¿Qué hago? Regla de la cadena. B logaritmo B y C logaritmo C se mata. Quedaría el logaritmo en base A de A. ¿Y cuánto es logaritmo en base A de A? Es 1. ¿Cuánto vale A por B por C? Que justamente es lo que la pregunta te pide. 1. Que es justamente... Sabiendo que x menos y es igual a raíz de xy, igual a la raíz cuadrada. X es mayor de y ambos son mayores de 0. A ver, logaritmo natural más logaritmo natural más logaritmo natural. Se suman tres logaritmos idénticos, o sea, de la misma base, entonces los números se multiplican. X por y por 3. Sobre logaritmo natural también. De x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, hacemos una trampa. Como x menos y es igual a la raíz de xy, voy a elevar al cuadrado.
voy a elevarlo al cuadrado a ambos lados. Entonces, si elevo al cuadrado a la derecha, se mata por la raíz se mata con el exponente. Binomio al cuadrado. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo es igual a x por y, porque la raíz ya se mató. Ojo, porque la raíz se mató con el exponente. Entonces, ¿cuánto es x cuadrado más y cuadrado? Es igual a 3xy. Al reemplazarlo en el ejercicio, arriba tenemos 3xy. Y abajo también tienes 3xy. Entonces, como el logaritmo de arriba es idéntico al de abajo, se dividen, la división de dos cantidades iguales es 1. ¿Ya? El truco era elevar al cuadrado la condición, o sea, donde dice sabiendo qué, ¿no? En esa condición. Ya está. Y así tienes. Truco era elevar al cuadrado. Si m y n son las raíces de la ecuación. A ver. Ecuaciones de segundo grado. Puedo hacerlo por aspa simple, pero no te sale. Vamos a aplicar algo mejor, ¿ya? Suma de raíces, que son los teoremas de Cardano, menos b sobre a, sería 2. Y el producto de raíces. Porque, ojo, m y n son las raíces de la ecuación. Que debería ser x1, x2, pero así. Entonces, la suma es menos b sobre a y el producto era c sobre a. 7 sobre 1. ¿Qué es eso? Los teoremas de Cardano de una ecuación de segundo grado. Pues, ¿por qué no aplicas aspa? Por 1 no sale. Tienes que aplicar fórmula general. Pero no te preocupes, no necesitas las raíces, sino suma y producto. O suma o producto. ¿Ya? Bueno, vamos a los logaritmos. ¿Están sumando? Sí. ¿La misma base? Sí. Entonces los números se multiplican. 21m sobre 5n multiplicado por 35n cuadrado sobre 3. Si lo juntas, quedaría el logaritmo en base 7 de, a ver, luego de simplificar queda 5, 165 tercios por m por n. 165 tercios por m por n. ¿Cuánto vale m por n? M por n, ¿ves? Ahí están los teoremas de Cardano. Logaritmo en base 7 de 165 sobre 3 por 7. El 3, ¿verdad? El 3 no ha dividido 165, me olvidé. Un momento, ¿tiene división? 3 por 5, 15. Sí, 55, ¿no? No, espérate. No, yo me he equivocado. No es 165. Es 175, es. Ups, ¿y ahora eso? ¿Qué respuestas hay en la 25? 7 por 5, 35, llevo 3. Chispas. No, ahí queda bien. Ahí está ya. Bueno, si así dice, eso es todo, ¿no? Y con el dice, mate por M7. ¿Sí? Eso es todo. Si no dices nada, supongo que está bien. Profesor, las opciones que aparecen son 3, 5, 4, 0 y 1. Chispas, pero no hay P potencia con 3, algo que esté mal. Profesor, ¿no es logaritmo de 21m sobre 5n? Ay, 21. Sí, gracias. No es 21, qué horror. ¿Qué he puesto yo? Es 21m sobre 5n. ¿Por qué he puesto eso? Bueno,
por 35n cuadrado sobre 3. Entonces, si tú multiplicas, 21 entre 3 es 7. 35 entre 5 también es 7. Entonces quedaría 49. 49 por 7. Ajá. Y 49 por 7, si se puede, es 7 al cubo. Por propiedad, el exponente cubo pasa para adelante del logaritmo y quedaría el logaritmo en base 7 de 7, que es 1. Sale 3. Oye, 21, sigo vivo. ¿Qué me pasa? Era 25, Dios. He visto un 25 gigante. $21, ¿no? Qué horror. Bueno, logaritmo de p cuadrado, bla, 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 bla. Ay, PQQP, ya. Sumamos los logaritmos de la derecha. A ver, logaritmo en base 10, p cuadrado más q cuadrado sobre 2 es igual a un solo logaritmo también en base 10 de p por q. Entonces, logaritmo en base 10, a ambos lados se cancela porque es el mismo logaritmo. Sería p cuadrado más q cuadrado sobre 2 igual a pq. Ese sobre 2, ese divisor, lo paso a multiplicar. P cuadrado más q cuadrado es igual a 2pq. P cuadrado menos 2pq más q cuadrado es igual a 0. ¿Qué es esta expresión trinómica? Trinómica. Un trinomio cuadrado perfecto. Es un binomio al cuadrado. Es cuadrado el primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, la potencia se mata con el 0 porque raíz de 0 sigue siendo 0 y p y q son iguales. P es igual que Q. ¿Qué te pide? El logaritmo PQ. Como son iguales, sale 1. QP, lo mismo, son iguales, sale 1. Respuesta 2. ¿Ya? Como P y Q resultan ser iguales, un producto notable, entonces sale 1. Siendo B igual a A por C. Ah, A por C. Bueno, si identificas bien, cada logaritmo tiene la misma base. Todos los logaritmos tienen la misma base. Entonces yo pongo un solo logaritmo en base A y multiplico B por B cuadrado por B cubo por B a la cuarta. Entonces eso se vuelve logaritmo en base A de B a la 10. Ese 10 lo vamos a mandar adelante del logaritmo. Sería 10 por logaritmo en base A de B. B vale A por C. Bueno, 10 por logaritmo en base A de B. B vale A por C. Como es un producto, se separa en una suma de logaritmos. Logaritmo en base A de A más logaritmo en base A de C. Logaritmo en base A de A es 1. Entonces sería 10 paréntesis 1 más logaritmo en base A de C. ¿Así? Logaritmo en base A de C. Uy. Ahora ni cómo reemplazar.
Mm, 10 logaritmo en base a de b. ¿Qué haría? No sé de nada. Uy, no sé. Logaritmo en base a de c. Ya no hay, si más bien no hay nada ya. Si b es igual a por c, no ve nada. Logaritmo no, ni vale. Si fuera exponente, tal vez se podría creer, pero ahí queda. Logaritmo en base a de c. Ahí muere la pregunta, ¿no? Ya no veo nada yo, ¿ah? Logaritmo en base a de c. No, porque es a por c. Ahora, salvo que el error sea si b, si la b fuera, no fuera a por c, sino a elevado a la c. Si la b fuera a elevado a la c, ese c pasa para adelante, quedaría 10c por logaritmo en base a de a. Y eso es 1. Y así quedaría 10c. Eso sí hay en las claves. Entonces me parece que está la condición, debe ser b igual a elevado a la c. ¿Ya? A elevado a la c. Ouch. Ya. El exponente, bueno, espérate, a ver, primero la raíz cuarta, no, no pasa nada con la raíz cuarta, no tiene nada. El que sí tiene es lo que está dentro. ¿Cómo es eso? Voy a cambiar el orden de los logaritmos, o sea, voy a poner primero el segundo logaritmo, logaritmo en base 3 de 2 por logaritmo en base 2 de 5. Y 4, igualito el otro lo cambio de orden el logaritmo, logaritmo en base 2 de 11 por logaritmo en base 11 de 3. ¿Así? ¿Por qué? Te regla de la cadena. 2 logaritmo 2 y 11 logaritmo 11. A igual, raíz cuarta de 9 elevado al logaritmo en base 3 de 5 menos 4 elevado al logaritmo en base 2 de 3. El 9, vamos a cambiarlo, ¿ya? El 9 es 3 al cuadrado y el 4 es 2 al cuadrado. 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Ahora hacemos cambios con los exponentes. Sería raíz cuarta de, el 3 y el 5 cambian de lugar. 5 baja y el 3 sube. Logaritmo en base 3 de 3. Menos 2 y 3 cambian. Baja el 3 y sube el 2. Logaritmo en base 2 de 2. Chao, logaritmo en base 2 de 2. Chao, logaritmo en base 3 de 3, que es 1. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Quedaría la raíz cuarta de 16. ¿Es exacta esa raíz? Por supuesto. Es 2. Sí sería la pregunta.
Tirirín. Calcular el valor de V. Texto propiedades. A ver, el primero. 125 es 5 al cubo. El segundo, raíz de X. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elevar al cuadrado tanto la base, que es la raíz, como el número. Entonces quedaría X nada más y X al cuadrado. Estoy elevando la base a raíz, que se vuelve X nada más, y el otro X cuadrado. Más 3. Aquí hacemos un cambio. Baja el 5 y sube el 3. Logaritmo en base 3 de 3. Igualito el 10. Baja el 4 y sube el 10. Logaritmo de 10. Profe, ese logaritmo último no tiene base, es 10. No tiene base, es base 10. Logaritmo en base 5, 5. Queda 3 nada más. Logaritmo de XX queda el 2. Logaritmo de 3, 3. Queda el 5. Y logaritmo de 10 es logaritmo en base 10 de 10. Queda sobre el 4. ¿Ya está? 6. 6. Ya, siguiente. Creo que ya es la última, ¿no? A ver. Sí, ¿ves? Entramos a las fórmulas adicionales de logaritmos, que creo que incluso hemos ya visto algún cologaritmo por ahí y un antilogaritmo, que si no, igual, ¿no? Igual tenemos que hacer y tenemos que ver. Y creo que acá recién aparece el logaritmo natural, no logaritmo más usuales. Bueno. ¿Qué pasa cuando yo encuentre cologaritmo? Cuando encuentre cologaritmo, el co nada más, se mata el co y se vuelve menos. ¿Ya? El cologaritmo es menos logaritmo, un menos, un negativo. Antilogaritmo. ¿Qué pasa en el antilogaritmo? Matas. La palabra antilogaritmo se mata, todito, y te queda bx. O sea, se mata el logaritmo, ¿no? Cuando tienes antilogaritmo, se mata todo eso y te queda solo el bx. Esas son las dos condiciones nuevas que aparecen. A ver, dice, hallar x en logaritmo de 5, logaritmo de x menos 1b, además a menos b es 1. Ya, muy bien. El logaritmo de 5x menos el logaritmo de x menos 1. ¿Qué es eso? A menos b. Porque el primer logaritmo que he escrito vale a, el segundo vale b. A menos b es 1.
Tengo logaritmo menos logaritmo, ambos en base 10. Se coloca un solo logaritmo y se divide en los números. ¿Quiénes son los números? 5x y x menos 1. Ahora uso definición. 5x sobre x menos 1 es igual a 10 a la 1. 10 a la 1 es 10. Se simplifica con el 5. Quedaría 2. El 2 por x menos 1 es 2x menos 2. Finalmente x vale 2. Ecuación logarítmica. Sí, claro, un sistema de ecuaciones, ¿no? Como hemos estado haciendo también. Entonces, digamos así, una ecuación logarítmica. Entonces, ¿cómo sé que se le tenía que restar? Por la condición A menos B. ¿Ya? ¿Cómo sé que se tiene que restar? Por lo que se ordena P a B. A ver el 2. Uy, raíz del logaritmo. Uy. Ya, vamos a acomodar, ¿ya? Raíz del logaritmo no es lo mismo que el otro logaritmo. En cambio, el otro logaritmo de raíz de x, la raíz lo borro y pongo exponente 1/2, porque es así, ¿no? Porque es exponente 1/2. Ese exponente 1/2 lo mando adelante. 1/2 logaritmo de x. ¿Ya? Así. La raíz es logaritmo 1/2, pero en el otro no, en el de la izquierda no, porque es raíz del logaritmo, no raíz de x, sino la raíz del logaritmo. Bueno, ¿qué hago? Voy a hacer un cambio de variable para ubicarme mejor, ¿ya? En lugar del logaritmo escribo a. Así, mejor. Para entender un poco mejor lo que voy a hacer. Elevo al cuadrado a ambos lados. Elevo al cuadrado a ambos lados. A igual a 1/4 de a. Entonces, despejamos. Ojo, acá se simplifica una a, pero ten cuidado porque esa es una solución. A vale 0 y a vale 4. Porque el 1/4 lo puedo pasar a multiplicar a la izquierda. Ojo, se mata una a ambos lados. Eso es a0. Y te quedaría a igual a 4. ¿Qué hay? Dos respuestas. Logaritmo de x es igual a 0. Y logaritmo de x es igual a 4. Si el logaritmo de x es 0, x vale 1. Porque cuando x es 1, el logaritmo es 0. ¿Cumple? No. Porque el logaritmo de 1, el logaritmo... Ah, no, sí, ¿no? El logaritmo de 1 es 0, ¿no? ¿Verdad, verdad? Sí, está bien. Nada, ignórame. Está bien. 1 es respuesta. Vamos con el otro. X es igual a 10 a la cuarta. Porque cuando un logaritmo no tiene base es 10. 10 a la cuarta es la otra resolución. ¿Cuál hay? Ah, no, en estas preguntas no hay alternativa, ¿no? Ya, anota de eso.